Tema 2.3. Generalidades de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El tema es del curso de Archivonomía 2, impartido por la licenciada Itzel Yajaira Rangel Madrigal, instructora de la Universidad de Guadalajara. María Victoria Hernández Gómez como alumna. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto de establecer principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación en las entidades federativas y municipios. Es un derecho humano tener acceso a la información, ya que es derivado de la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de buscar información o de investigar, libertad de recibir información y libertad de difundir. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como anteriormente se los había comentado. También tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos dice que el Estado debe de proveer para que se pueda tener acceso a la información mediante procesos sencillos, transportar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados a la presentación de los servicios, también a propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones y para la cultura de la transparencia de la función pública. Los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información pública y proteger los datos personales que obren en su poder puede ser cualquier autoridad o entidad, órgano y organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona físico, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a... Es obligación de los sujetos obligados, así como producir sus documentos, registrarlos para tener un archivo, darles trámite o gestión, distribuirlos, organizarlos, conservarlos y resguardarlos para que tengan una disposición final. Son considerados documentos públicos todos los documentos producidos. En este trabajo nos pidieron un ejemplo de nuestra institución en la cual laboramos sobre la rendición de cuentas. Bueno, en este caso el Centro de Estudios de Bachillerato en el cual laboro, que está ubicado en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo, año con año el director del plantel está obligado a informar en la jornada de la rendición de cuentas de las actividades realizadas durante el ciclo escolar en cumplimiento con el programa de transparencia y rendición de cuentas en relación con la Administración Pública Federal emitido por la SECODAM, ahora Secretaría de la Función Pública, desarrollando con ello una cultura de calidad y claridad en el servicio público, en el cual el director de nuestra institución informa la situación académica que incluye la matrícula estudiantil, el número de egresados, total de alumnos becados, el avance del Sistema Nacional de Bachillerato y el índice de abandono escolar, así como la estructura vigente del personal administrativo. También la gestión financiera y administrativa del plantel, en el cual
Se informa el presupuesto asignado por la Secretaría de Educación Pública, que actualmente hace unos años no nos erradican nada. Sobrevivimos con los recursos propios y autogenerados de las aportaciones voluntarias de los padres de familia. También esta gestión, sin embargo, se hace la rendición de cuentas a los padres de familia en conjunto para informarle los gastos efectuados de los materiales y suministros, como los servicios básicos de telefonía, servicio postal, mantenimiento, conducción de señales analógicas digitales, impresión de documentos, conservación de muebles y gastos para servicios generales. Todo esto es lo que se informa en las cuentas de nuestro plantel. Para la rendición de cuentas se rigen por algunos artículos para dar cumplimiento a esta rendición de cuentas, para tener una transparencia en la administración. Entre ellos está el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 2, fracción 9, inciso B de la Ley de Educación en el Estado de Quintana Roo, el artículo 27, fracción 18 y 19 de esta Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 7 de la Ley General de Educación, la fracción 12 cuáter de su artículo 14, y con ello también se lleva a cabo el Código de Conducta y el Código de Ética de la Secretaría de Educación. Todo esto es en cumplimiento de ellos. En las generalidades de la Ley General de Archivos está la administración, difusión, organización y conservación de documentos. Un documento de un archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por los individuos y organismos en el desarrollo de sus funciones, que con el transcurrir del tiempo esos documentos se convierten en una ventana que nos permite tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. La Ley General de Archivos determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, así como fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación, y que los principales instrumentos de consulta del Archivo General son el Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental Cádido y los inventarios documentales. El Cuadro General de Clasificación Archivística es un instrumento técnico que describe la estructura jerárquica y funcional documental de un archivo, que permite organizar la documentación de un fondo generado antes y después de la publicación de los lineamientos, agrupando por series documentales desde su origen. El Catálogo de Disposición Documental Cádido es el instrumento que establece los valores documentales, administrativos, fiscales, legales y jurídicos, informativos, evidenciales y testimoniales que por su naturaleza poseen todos los documentos. El inventario documental constituye a un instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Esto lo realizan a base de quizás de un sistema de archivos. La protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad de cada individuo. Los datos personales son el nombre, apellido y fecha de nacimiento, el domicilio, teléfono, correo electrónico, CURP, estado civil, sueldo, salud, creencia religiosa, tendencia política y preferencia sexual.
Estos datos son protegidos por los sujetos obligados. Deben de tener confiabilidad, integridad, disponibilidad de la procedencia. El responsable deberá informar al titular de los datos sobre las características principales del tratamiento, la finalidad y cualquier cambio del estado relacionado con sus datos personales, previo a que sus datos personales sean sometidos a algún tratamiento. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es un instrumento normativo que define los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los obligados. El sujeto obligado no está obligado a recabar el consentimiento del titular cuando se trate de una emergencia de salud, cuando la ley así lo disponga o se recabe para el ejercicio de las atribuciones legales conferidas o de los sujetos obligados, cuando las transferencias que se realicen entre sujetos obligados se encuentren de manera expresa en una ley o tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos, cuando exista una orden judicial, para el reconocimiento o defensa de los derechos del titular ante una autoridad competente, cuando se refieran a partes de un convenio, a la relación contractual, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento, cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, cuando el titular no esté en posibilidades de otorgar su consentimiento por motivos de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para el diagnóstico médico y quien trate sus datos. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia sanitaria. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de ley en materia. Los derechos ARCO y su función. Los derechos ARCO son el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son derechos que tiene el titular de sus datos personales para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos ante el sujeto obligado que esté en posesión de los mismos. El acceso. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como de conocer la información relacionada con las condiciones generales y particularidades de su tratamiento. Tiene derecho a rectificar cuando sean incorrectos. Puede actualizarlos. Tiene derecho a cancelarlos cuando resulte innecesario para la autoridad o persona que los haya proporcionado. Tiene derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable a fin de que los mismos ya no estén en su posesión. Este derecho será procedente de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. Tiene derecho a oponerse. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. La importancia de un acervo documental organizado en instituciones públicas. La conservación, organización, sistematización y preservación de los archivos son fuente de información histórica. Es una responsabilidad de las instituciones y organizaciones que las generen o las tienen en custodia y son indispensables para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Los archivos son prueba o testimonio de hechos, garantía y transparencia que con el cabo del tiempo se convierten en depósito de la memoria e identidad de sus generadores. La conservación, organización, sistematización y preservación de estas fuentes de información histórica es responsabilidad de las instituciones.
Los archivos conservan un patrimonio único y irreemplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son fuentes fiables de información que generan la seguridad y las actuaciones administrativas. Los archivos son muy importantes porque son evidencias contundentes de las actividades y medio que tiene la sociedad para exigir la rendición de cuentas. La evidencia viene siendo la constancia, o sea, la constancia de sus actos realizados en su función pública. Son instrumentos relevantes para la revisión, análisis y verificación de la administración pública. Constituye herramientas para la verificación y eficacia de una administración. Ventajas y fortalezas de un acervo documental organizado. La información juega un papel muy importante en la competitividad de cualquier institución y en el campo de la innovación, por lo cual resulta ser de vital importancia poder disponer de una información fiable y actualizada en el momento adecuado. Esto ayudará a tomar decisiones más eficaces y rentables. Las ventajas son tener localizados en todo momento los documentos generados y gestionados, acceder rápidamente a los documentos y a la información que contienen, reducir el nivel de incertidumbre en decisiones. Relación de la transparencia y la protección de datos con la gestión de archivos. La relación es de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales de la ciudadanía, y cada una tiene sus atribuciones. El INAI protege los datos personales en posesión de particulares, supervisa las instituciones y entidades del Gobierno Nacional como el IMSS, el ISSSTE, el Gobierno de la República, Secretarías Nacionales, Banco de México, etc. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales supervisa a las organizaciones públicas o privadas que reciben recursos de fondos públicos con la obligación de dar a conocer su información a la sociedad. Esta puede ser por medio de la rendición de cuentas. Esta relación contribuye a un federalismo eficiente y eficaz caracterizado por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y la evaluación de la gestión pública, a la promoción del derecho de acceso a la información y a la difusión de una cultura de transparencia y accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas. La información pública es muy útil para dar a conocer el desempeño del gobierno, de las organizaciones y el manejo de los recursos públicos, ya que permite discutir, criticar, elevar y tener los argumentos necesarios para poder exigir al gobierno o a cualquier institución la rendición de cuentas sobre sus actos y su gestión. Así también podemos denunciar cualquier arbitrariedad al respecto, como también podemos reconocer lo que se está haciendo bien, poner en sintonía a todas las instituciones vinculadas el derecho de la transparencia y acceso a la información. Por ello, es muy importante que todo documento que generen los sujetos obligados sean resguardados en los archivos en orden, conservados, clasificados, ordenadamente en un archivo general para que haya constancia de los hechos realizados en cumplimiento de sus funciones y para transparentarlas, pues sin ellos no habría historia de las instituciones. No habría evidencia de que existieron o que se hizo aquel acto. Además, para su eficaz localización, ya que continuamente se requiere una información de asuntos tramitados. Muchas gracias.